para poder entender a esto. Ya vimos el capítulo 2 y luego el otro es el 7 y el 8. Esos son lo más importante. Ya con Daniel 7 y Daniel 8, que vamos a verlo ya luego, porque en Daniel 7 hay mucho. Bien, dejamos una tarea. ¿Recuerdan cuál fue la tarea que dejamos? Que dejamos una tarea para hoy. A ver, ¿cuál de los hermanos se anima? ¿Cuál recordará? Tenía algo que ver con contar. ¿Quién recordará? Tenía algo que ver con contar. La tarea consistía en contar. ¿Quiénes habrán hecho la tarea? Sumar cuántas cabezas se sumaban allí entre las bestias. Bien, yo le voy a ayudar porque recuerde que todas estas cosas son para poder entender Apocalipsis. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante, allí usted encuentra que viene saliendo del mar una bestia con 7 cabezas. Y que la bestia, que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, dice que la bestia tenía aspecto, dice, de león, y tenía ¿cómo se llama esto? Teníamos guepardo, teníamos osos. Sí, oso, león y leopardo. El león tenía una cabeza. Recuerde bien, en Daniel 7 el león tiene una cabeza. En Daniel 7 el oso tiene una cabeza, son 2. En Daniel 7 el leopardo tiene 4 cabezas, son 6. En Daniel 7 la cuarta bestia tiene una cabeza y 10 cuernos. Por lo tanto, usted tiene ahora allí que Daniel es quien le aporta la bestia a Juan. La bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Eso es lo que queremos que vayan viendo, de que quien le da las herramientas a Apocalipsis es Daniel. Usted va a ver entonces ahora que esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos va a estar en toda parte en Apocalipsis, pero ya vemos de dónde vino. Cuando usted vaya a Apocalipsis 17 va a encontrar que hay una mujer que está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces ya sabe que es la misma bestia. Usted va a ver también cuando en Apocalipsis 12 va a ver que hay un dragón escarlata, Apocalipsis 12, 2 y 3, que una mujer que está de parto y pare, ese dragón quiere arrebatar al niño y el dragón dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y que la bestia dice escarlata. Tiene que ver qué significa escarlata. Escarlata es rojo y dice que el dragón es escarlata y ese dragón de Apocalipsis 12 es el Imperio Romano que tiene 2 etapas. El Imperio Romano tiene la etapa político-militar, tiene que saber eso y es bueno que lo apunten que lo apunten bien, que no se le olvide que el Imperio Romano tiene la etapa político-militar que ocupa 503 años desde el 27 antes de Cristo al 476 de nuestra era. Usted tiene que estudiar mucha historia, todo eso usted lo consigue en el internet, que el Imperio Romano, la cuarta bestia, ella tiene una parte del cuerpo y otra parte de cuernos. Y usted tiene que saber eso en profecía, que el cuerpo de la bestia es el Imperio Romano, sobre todo la parte militar y política. Ese es el cuerpo de la bestia. Y los cuernos es cuando se dividió. Así que la bestia de Apocalipsis capítulo 7, la cuarta bestia, la parte del cuerpo de la bestia y de la cabeza, todo lo que no es cuerno, eso es la parte militar y política 27 antes de Cristo al 476, que en el año 476 el último emperador romano se llamó Rómulo Augustulo. Eso está en el internet, estaba viéndolo yo hoy en Google. Que Odoacro
un invasor germano llamado, de los que llamaron los invasores que eran bárbaros. Él era uno. Él en el 476 es un estudio que tengo acá. Entonces, allí, usted tiene que en el internet está todo, afortunadamente. Usted va allí a Google. Rómulo Augustulo, 476. Fue defenestrado y allí el Imperio Romano quedó sin cabeza militar y política. En ese tiempo estaba en el año 455, en el año 437 al 455. Había un papa llamado Virgilio. Ese papa fue el que aprovechó que quedó el Imperio Romano sin cabeza militar y política, y él aprovechó para agarrar el dominio militar y político junto con el que ya tenía, que era el poder religioso. Y desde ese tiempo, Roma tendría hasta el fin, hasta la venida de Cristo, tendría entonces los poderes políticos y religiosos. Toda esa cosa, bueno que la entiendan para poder entender las profecías. Ok. Así que entonces en Daniel 7, allí tenemos nosotros la primera bestia, que es Babilonia. Ya vimos que Babilonia se fundó en el 606 o 605 antes de Cristo al 538. Vamos entonces a estudiar próximamente cómo fue la caída de Babilonia, pero yo le voy a dejar una tarea, que por favor usted estudie Daniel 5 y le voy a preguntar el domingo para que nosotros se empape cómo fue que cayó Babilonia en Daniel 5, en el tiempo de Belsasar. Cómo fue que Ciro y Darío conquistaron a Babilonia y la destruyeron. Daniel 5. ¿Ve? Porque son cosas que debemos saber. 539. Vinieron entonces los medos y los persas y cogieron el dominio, representado en la estatua por el pecho y los brazos. Recuerden que Nabucodonosor en la estatua es la cabeza de oro. Y entonces, escuche bien esto, tome apunte de esto, por favor. Recuerde bien que al estudiar esto, vamos a estudiar estudiando historia. Eso le va a ayudar mucho. Que usted estudie es, entonces, la caída de Medo-Persia por Alejandro III el Grande. Alejandro Magno, se le llama también Alejandro el Grande. En el año 331 antes de Cristo. Eso fue el 1 de octubre del 331. Apunte esto bien, de esa batalla de Alejandro Magno contra los medos y los persas. En la batalla, apréndase esto, la batalla de Gaugamela. La batalla de Gaugamela. Esa fue la batalla de Alejandro Magno con los medos y los persas. De ahí los griegos tuvieron el dominio y los griegos se enfrentaron con los romanos. Y en la batalla de Pidna, eso es 22 de junio del 168. No tengo aquí mis apuntes, pero estaba mirándolo hoy, creo que es eso. Batalla de Pidna. Año 168 antes de Cristo. Ahí cogieron entonces los romanos el dominio del mundo para siempre. 168. Antes de Cristo cogieron el dominio del mundo. Y en el año
476, allí el Papa cogió entonces el poder político y lo juntó con el religioso que ya tenía. ¿Ve? Entonces en Daniel 7 vamos a estudiar, tenía que estudiar también otra cosa que pasaron en Daniel. Hay que estudiar en Daniel con su Biblia, estudie en Daniel capítulo 7 los 10 cuernos. Tiene que estudiar los 10 cuernos. ¿Cómo surgieron los 10 cuernos? Surgieron porque cuando ya no hubo emperador en Roma que aglutinara el poder, Roma se dividió entonces en 10 naciones. Y esos son los 10 cuernos. Empezaron con el desmembramiento de Roma. Se desmembró Roma, pero siguió el imperio. En la estatua, esos son los 10 dedos. Los mismos 10 cuernos de la cuarta bestia. Es lo mismo. Entonces se estudia allí cómo surge un cuerno pequeño en medio de los 10. Ese es el Vaticano. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo. El estado más pequeño del mundo. Está dentro de Italia. Eso es el Vaticano, el estado más pequeño del mundo. Pero escuche bien, apunte esto. Apocalipsis 17, 18. Allí dice que la mujer que se monta sobre la bestia en Apocalipsis 17, dice Apocalipsis 17, 18, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Dice que es la gran ramera. Léalo en su Biblia, por favor, que se empape. Apúntelo, Apocalipsis 17, 18. La mujer que se monta sobre la bestia, la gran ramera, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ese es el Vaticano. ¿Ve? Así que entonces, usted nota que en Apocalipsis capítulo 7, allí dice Apocalipsis 7 desde el 1, que las bestias salían del agua, del mar. Tome apunte de esto porque es bueno que lo apunte, que se familiarice, que lo lea por usted mismo. Este es un curso para que usted sea el que se familiarice. Que las aguas, ya usted sabe eso, pero le vaya diciendo a otros nuevos que van llegando, son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua en Apocalipsis 17, 15. Así que esa bestia de Daniel 7 salen, dice, del mar. Eso es agua. Apocalipsis 17, 15 es pueblo, muchedumbre, naciones y lengua. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis 13 sale del mar. Es lo mismo. Pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. En Apocalipsis capítulo 7, allí leemos que hay un juicio. Le hace bien el capítulo, dice que vio un juicio. Ese juicio que vemos en Apocalipsis capítulo 7 ocurre, dice, en el tiempo en que el cuerno pequeño está diciendo grandes palabras. Y se oía la palabra que decía el cuerno. Y vi entonces cuando vino, dice, una escena de juicio, un anciano con el pelo, dice, blanco como la nieve, y que había ríos de fuego que salían delante de él y que se abrieron los libros. Eso en 1844, el juicio investigador. Tenemos que familiarizarnos con el juicio investigador que comienza también en Apocalipsis capítulo 10. Es lo mismo. El juicio investigador, allí se le llama el mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Dice, 7 truenos emitieron su voz y yo iba a escribir. Dice, no escriba.
¿Ve? Hay que familiarizarse con eso. Esto, en Apocalipsis capítulo 7, queridos, allí dice que hay un juicio, una escena de juicio. Y dice que mataron a la bestia. Dice Daniel, dice, yo vi que mataron a la bestia y entregaron su cuerpo para ser quemado. Eso lo dice Daniel capítulo 7. ¿Ve? Así que esto, Daniel 7 dice que vio que mataron a la bestia y dice que le entregaron el reino a los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo son todos aquellos que se preparen para la venida de Jesús en ese tiempo. Así que yo quiero ver si en todo lo que he dicho, si hay alguna pregunta. Quiero saber si usted está familiarizado con eso, si usted ha leído eso en la Biblia, lo que yo he dicho. ¿Hay alguna pregunta? A ver, hermanos, ¿quién se anima? O al menos confirmar lo que saben? Yo considero, dando una pequeña introducción y rompiendo el hielo que quizás haya. Tenemos... Yo tengo una pregunta. Perfecto. Sí. Adelante. Tengo como una confusión. Es que el ministro mencionó el juicio investigador, donde estaba hablando en Daniel 7, que allí se habla del juicio investigador y después pasa a lo que es que se le entregue a la ciudad a los santos del Altísimo. Entonces, veo ahí como si fuera una secuencia, pero hay algo antes de que pase eso. O sea, del juicio investigador hasta lo que es que se le entregue la ciudad a los santos del Altísimo. Me imagino que en eso pasa muchas cosas. Entonces, ¿en qué parte? En Apocalipsis. O sea, estamos hablando del capítulo 7. En ese espacio, ¿en qué parte? Me imagino que... No sé si me entiende. ¿Dónde se marca la parte de la historia antes de que se le entregue la ciudad a los santos del Altísimo? En Apocalipsis. No sé si me Ya oraron para irse. Bien, mire, déjame ver si entiendo la pregunta. Comienza el juicio y se entrega el juicio a los santos del Altísimo. El juicio a los santos del Altísimo, recuerde que es un juicio, y entonces el juicio da como resultado que matan a la bestia y entregan los resultados del juicio a los santos del Altísimo. Eso ocurre cuando se cierra la gracia. Cuando ya simplemente queda dividido el mundo en dos grupos, cuando ya Dios no intercede más por la humanidad y quedaron sellados los 144,000, ahí es que se entrega el juicio a los santos del Altísimo. Okay. Eso ya en el milenio, pastor, ¿verdad? No. El milenio comienza en la segunda venida de Cristo. Yo estoy hablando ahora es al cierre de la gracia. ¿Y cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta que se cerró la gracia? La gracia, hay gracia por eso, una marca. Cuando comiencen a caer las plagas, es el aviso de que la gracia se retiró. Cuando comience a ver las plagas de Apocalipsis 15. El juicio que presentan a los santos en el Apocalipsis 20, que hubieron tronos y se sentaron los santos allí. Ese no es el milenio, ese no es el juicio que se le entrega a los santos. Claro, ahí los reciben, pero el juicio se le entrega ya desde que, recuerde bien que en este juicio salen dos resultados. Sale culpable la bestia y salen victoriosos los santos.
en Daniel. Por lo tanto, ya eso, desde que ya se divide los dos grupos y ya quedan sellados los santos del Altísimo, ya ese es a ellos se les está entregando el juicio y el reino. Ya cuando Cristo viene, ya viene a entregárselo. Pero ya desde allí, quedan afuera todos los que no entraron y quedaron adentro, ya los que entraron. Ya entiendo. ¿Y en qué consiste ese juicio? O sea, ellos se ve que hay un trono y los santos se sientan en ese trono. ¿En qué consiste este juicio? Sí. El juicio que se está haciendo es con respecto a qué hemos hecho nosotros con el ministerio de Jesús, qué hemos hecho nosotros con el plan de redención. Ese es el juicio. El juicio es juzgando el carácter. El juicio es juzgando cómo usted y yo hemos desarrollado el carácter de Cristo. El juicio es de culpa o de salvación. Es de perdición o de salvación. Así, yo me acuerdo que usted dijo en un sermón que hay dos tipos de juicio. Uno buscando inocente y otro buscando el culpable. Exacto, ese juicio que tú mencionaste ahora termina en el cierre de la gracia. Ya ahí están definidos. Ahí estarán definidos los salvados, usted quiere decir. Y los perdidos también. Ok. Y ya una vez que quede esa definición, ahí ya es entregado el reino, aún antes de Cristo venir. Porque el reino de Cristo en realidad es el poder entrar a él. Ese es el reino de Cristo. Una vez que ya queda definido, ya lo recibió, aún antes de Cristo venir. Y entonces, pastor, hay algo que a mí me confunde. Si el juicio se terminó al cierre de la gracia, entonces, ¿qué juicio es que actúan los salvos en ese trono blanco que se observa en Apocalipsis 20? ¿Qué tipo a mí se sientan a discutir qué cosa? O bien, importante, tú dices durante el milenio. Durante el milenio, exactamente. O durante el milenio, no, durante el milenio lo que hacen es los santos, ahora ellos son los que juzgan. Porque se perdieron la gente, sí. Ok. Sí. Los salvados los salvados lo que hacen ellos es, ahora es ellos darle el veredicto. Ya entiendo. Sí. Ministro, entonces, una pregunta le tengo. Entonces, estábamos mencionando de que el tiempo de gracia cerró y son sellados los 144,000. Ahí quedó definido. Perdón, ahí queda definido lo que se salvan y lo que se pierden. Sí. Ok, pero al menos yo tenía entendido, yo había aprendido de que en el momento que se sellan los 144,000 se predica con el evangelio con poder. Se predica el evangelio con poder para la salvación de aquella gran multitud que entra, que son salvos. ¿Es eso así? La multitud que va a entrar tiene que entrar antes del cierre de la gracia. Cuando se cierra la gracia ya no hay salvación. Pero entonces los 144,000 reciben el poder de Dios antes del cierre de la gracia para que puedan predicar el evangelio con poder. ¿Es eso así? Y luego se cierra la gracia. No, porque no es de ese reino que estamos hablando. Estamos hablando de que el reino que Cristo vino a establecer a la tierra, un reino de salvados, en el cierre de la gracia,
ya queda definido. En el cierre de la gracia ya dejó afuera personas, esos se quedaron para siempre, y los que entraron para siempre, y ya el reino ya está establecido. Ok, pero entonces, lo que le acabo de mencionar ya es un tema que tocaríamos después. No tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Ajá, ¿cuál es lo que tú mencionaste? Lo que yo le mencionaba es, al menos yo tenía entendido, que cuando eran sellados los 144,000, había un tiempo de gracia para aquellos que aún no habían aceptado a Dios. Sí, el asunto es que tú, es probable que está visualizando como si los 144,000 son una clase, y hay otro grupo que se va a salvar también, a que sean otra clase que van a estar vivos para el fin. Y no es así. Toda la persona que esté viva, toda la persona que esté viva en la segunda venida de Cristo, todos, vete por aquí. Sí. Toda la persona que esté viva en la segunda venida de Cristo son 144,000. Así se les llama. Todos son de esa jerarquía. Y eso es lo que yo entiendo también. Sí. O sea, no hay dos grupos que estará vivo en la venida de Cristo. En la venida de Cristo, todo el que esté vivo es 144,000. La confusión sería que, y eso yo lo entiendo, pastor, la confusión es que se habla de los 144,000 como que van a dar un tipo de el pregón final. Sí, me entiendo. En un sentido es verdad, los 144,000, o parte de ellos, son los que dan el pregón final, pero los que se le unen son de los 144,000 también. Ok, eso ahora se entiende. Pero entonces estamos diciendo que la gran multitud que se presenta en Apocalipsis también son los 144,000. Gracias por ese comentario. Tiene que leer bien Apocalipsis. Ese es muy bueno. Leerlo bien, Apocalipsis 7, que allí dice, hay dos verbos que tú tienes que analizar. El primer verbo que tú tienes que analizar es el verbo oír, que Juan oyó el número, y el verbo ver, dice, y vi una gran multitud. Esos dos verbos es que son los que le traen el problema si no saben manejar. Es que esa multitud que oyó, cuando él oyó el número, la multitud que él vio era la misma. Ok. Bueno, me toca revisar entonces esa parte. Sí, lo que tiene que estudiar, recuerda bien, por eso te enfaticé la numerología bíblica el domingo pasado, que los números en la Biblia son métodos que Dios tiene solamente para introducir conceptos, que son marcas, que no es el número el que tiene allí el valor, sino que el número se coge para ponerle un tipo de distintivo al proyecto. Ministro. ¿Sí me entiende? Yo quiero que quede bien claro que los números en la Biblia es para ponerle un tipo de distintivo al proyecto, que no es el número el que importa. ¿Me hago entender? Sí, ministro, yo lo voy a estudiar bien porque yo estaba confundida ahí también. Ok, de acuerdo. Me parece que... En el capítulo 7 dice que había de todas las tribus, y menciona la tribu de Zabulón, la de Leví, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 7, versículo 10, en el 9 menciona la gran multitud. Y allí dice que eran de todas las naciones y todos los pueblos y todas las lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora, ¿por qué entonces en Apocalipsis 7, del 4 al 8, especifica las tribus? Y entonces en Apocalipsis 7, del 9 en adelante, menciona las naciones, tribus y lenguas. O sea, a mi entender, en la Biblia, cuando en el Antiguo Testamento,
ustedes saben que mencionan las tribus, pero después que Jesús viene, entonces ahí es que se mencionan las palabras naciones, tribu, lengua y pueblo. ¿Usted me Sí, entiende? yo te entiendo perfectamente. Hay un cuadro que tiene que entender muy bien y es que tiene que leerte bien para entender en Gálatas 4, que en Gálatas 4 allí dice que los judíos para Dios son los que son descendientes de Abraham, no de la carne. Tiene que revísate bien a Gálatas 4. Allí dice, no puede correr mucho exactamente. Allí dice en Gálatas capítulo 4, empápate bien, lo vamos a ver porque no hay mucha gente que tiene a Gálatas 4. En Gálatas 4 dice allí de que las dos mujeres de Abraham dice una alegoría, como si fuera una parábola, que esa mujer, la mujer Agar y la mujer Sara, que Agar era fértil y Sara era estéril, dice esos son los dos pactos. Y dice que la mujer que paría, que era Agar, esa mujer, por lo tanto, representa hijo de Abraham. Recuerde que Abraham tuvo un hijo con Agar, que es Ismael de los árabes. Entonces, Abraham, que no entran en el espíritu, toditos son hijos de Agar. No hijos de Agar, desde el punto de vista biológico, sino hijos de Agar espirituales. O sea que no son hijos del espíritu, sino de la carne. Porque todo hijo de Abraham que no entre en el espíritu pasa a ser hijo de Abraham de la carne. Por lo tanto, el Sinaí, dice en Gálatas 4, el Sinaí que está en Israel, dice todos los que están, que no entran al espíritu, dice los que están en el Sinaí allí y los que están eran hebreos. Dice son hijos de Agar, no son hijos de Sara, porque ellos no han entrado en el espíritu. Tiene que entender que cuando la Biblia entonces habla allí de la tribu de Israel, está hablando en el lente de Dios, el que entra por el espíritu. Abraham es el padre de la fe. Abraham fue enviado al mundo a conseguir hijos para la fe, no hijo biológico. Por lo tanto, el que no entra en la fe de Cristo no es hijo de Abraham para Dios. Y todo el que entra por la fe es hijo de Abraham, todo, no importa la raza. Tiene que entender eso en Gálatas 4. Así es que se maneja la salvación en la Biblia. Así cuando dice allí esa tribu, cuando dice allí de esa tribu en Apocalipsis capítulo 7, tiene que entender ese concepto de que cuando dice toda nación, tribu y lengua y pueblo, está tú, si tú entras por la sangre de Cristo. Porque Abraham tuvo dos hijos, y uno hijo de la carne y otro hijo del espíritu, y los que vienen por Cristo vienen por el espíritu, vienen por la sangre de Cristo, y en que entró por Cristo por su sangre, ese hijo de Abraham espiritual. Entonces esa tribu que se menciona ahí representa a toda la humanidad, así por así decirlo, de todos los tipos. A todos los que son salvados en la sangre de Cristo, claro, porque Cristo es hijo de Abraham. Ya. E Ismael también hijo de Abraham, pero Ismael es hijo de Abraham según la carne y Cristo es hijo de Abraham según el espíritu. Por lo tanto, todos los que entren por la sangre de Cristo son hijos de Abraham, del espíritu. Y los que son hijos de Abraham y no entran al espíritu, entonces se la pone a Ismael. Aunque sean hijos de Isaac, se le quitan a Isaac y se le dan a Ismael porque no entraron en el espíritu. Usted sabe, pastor, eso está muy claro. Yo pensé que la gran multitud, pero no es así, pero lo pensé, que la gran multitud se refería a todos los salvados de todas las épocas. Y yo cuando
de hecho, ahora mismo le pasé el ojo y vi que no puede ser la gran multitud, los salvados de todas las épocas que están con los 144,000. Porque cuando se le pregunta quiénes son estos, los que están vestidos de ropa blanca, dice, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso no puede ser todos los salvados de la humanidad de toda la época, en ese sentido. Y además de que dice que salieron de la gran tribulación, se refiere muy a los 144,000, que están hablando de esa multitud, de la gran multitud de Apocalipsis 7. Bien, esto, mira lo que pasa. La gran tribulación tiene que leerse Daniel capítulo 12, versículo 1, que allí dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esa gran tiempo de angustia tiene dos nombres. Es el tiempo de angustia para los 144,000 y la gran tribulación para el mundo. Así que ellos van a pasar, los santos van a pasar por las dos cosas. Los impíos pasan por la gran tribulación, claro, y los santos pasan por los tiempos de angustia y la gran tribulación, porque el mundo va a caer en una etapa que nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Wow. Por lo tanto, cuando tú estás mirando allí eso que dice vienen de la gran tribulación, no es de todos los salvados de todos los tiempos. No, claro que no. Porque es solamente lo que han pasado por la gran tribulación. Exacto. Pero todo lo que pasaron por la gran tribulación, todo, son 144,000. Son de ellos. Ya, claro que sí. O sea, esa gran tribulación es del tiempo final ya. Esa, claro, ya. Entonces, es como yo dije en la numerología, del sábado pasado, del domingo pasado. Que tiene que recordar que los números, su función, no puede pasar. El número, recuerde bien, el número es una marca. Hay que grabarse lo que la numerología de la Biblia es dándole una marca a los acontecimientos, una marca. Ya. Cuando usted ve un número en la Biblia, tiene que entenderse que ese número no le preste atención, no es matemático el incidente, es una marca. Cuando usted ve, por ejemplo, que Elías dijo, no va a llover allí sino por mi palabra por 3 años y medio, a Dios no le importa mucho los 3 años y medio. Duró 3 años y medio porque es un múltiplo del 7. Ya. Porque el 7 es una marca de una operación divina. Cuando dice allí que Dios le dijo a Elías, yo haré que queden 7,000 que han doblado su rodilla ante Baal. Usted no vaya con un lapicero ni con una máquina de sacar cuenta, que no va a encontrar ese número. Ya. Es una marca. Los números son para marca. Ellos hay gente que proponen que el 144,000 es un número literal de los salvados al final del tiempo. El asunto es que 144,000 es 12 por 12. Claro. Y el 12 es una marca, no un número, es una marca de remanente. De remanente, ya. Es lo mismo que los 24 ancianos. En Apocalipsis capítulo 5 y 4 hay 24 ancianos. No vaya después al cielo diciendo, pero me dijeron que eran 24. Con 24 es porque es 12 por 2. Ya, esa es una representación. Esos son todos los mártires que Cristo se llevó cuando él resucitó. Se llevó los mártires de Abel, la gente que murió violentamente. Ahí no estaba Abraham, ahí no estaba sino solo mártires, pero eran miles y miles. Ahí estaba Juan el Bautista. Ya. Es una marca. El número en la Biblia es una marca. Bien, miren, entonces veo una mano levantada de la hermana Hosby. Quizá va recapitulando parte de la pregunta que tenía. Sí, otra pregunta. Adelante. La pregunta es, cuando se cierre la gracia, o sea, dijeron que cuando se cierre la gracia comenzará a caer las plagas. Cuando caigan las plagas, entonces ya no habrá tiempo para que la persona se arrepienta.
Exacto. Cuando se cierre la gracia, ya no puede ser salvo nadie. Ya se entiende eso porque se cerró la gracia. Tiene sentido, Sí. cae por su peso. Sí. Ya, ya. Sí, eso de los 144,000 literales. Una vez yo le dije, hay un grupo de gente que cree eso. Y yo le dije, ¿usted se imagina tanta humanidad que hay? Aquí solamente en los Estados Unidos hay más de 144,000 personas y decir que de los Estados Unidos no pueden salir ni siquiera 144,000 salvados de tantos millones de gente que hay. Es algo como demasiado drástico. Bajar la humanidad entera en el mundo entero y reducirlo a solamente 144,000 salvados a la venida de Jesús. Es algo terrible que da consuelo de que no solamente son 144,000 los que van a quedar vivos a salvo. Yo sé que ser consagrado al final es difícil, pero reducirlo a ese número es muy pequeño. Y que Dios no trabaja así, Dios no trabaja con números. O sea, Ya, Dios simplemente no maneja su programa con números. Eso, gracias a Dios que no. Dios no maneja su programa con números. El número es una marca de un plan, de un proyecto. Ya. Otra cosa, cuando se cierre la gracia, nadie va a morir, porque la Biblia dice que dirán Oh, a las piedras que caigan sobre ellos. Sí, Nadie va a morir cuando se cierre la buena gracia. pregunta. todo el mundo va a morir, excepto los 144,000. Los salvados vivos cuando Cristo venga. Todos los que estén vivos, los que van a esperar a Jesús no mueren, todos los demás mueren. Lo dice 1 Tesalonicenses 4:17. Allí dice, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. 1 Tesalonicenses 4:17. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Qué indica? Que solo ellos van a quedar, que ha muerto toda la humanidad. Dice, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Entonces, ¿quiénes son los que van a querer ocultar su rostro de ver al Señor? Bueno, ellos querrán ocultarlo, pero morirán. Esos son los impíos cuando Cristo venga. Pero que ellos van a rogar que la piedra caiga sobre ellos, dice la Biblia. Sí, y le va a caer, pero morirán. Entonces, cuando comiencen a ver la plaga, van a querer que la piedra caiga sobre ellos. Ese grupo que se habla es de los impíos, de los que no aceptaron a Jesús. Sí. Claro. Eso sí van a decir que Ellos dirán a las piedras que le caigan sobre ellos y le caerán. Ministro, entonces, a ver si comprendo esa partecita. En ese momento, cuando ellos piden que le caigan las piedras, para ocultarle del rostro de aquel que viene, para no verlo, pues tengo entendido que ellos han de verlo. Todo lo que les traspasaron, han de ver a Jesús. Entonces, ahí me confundo. Cuando Jesús viene, ¿solamente están vivos los salvados? ¿O hay de todo tipo de personas allí? Y los que son arrebatados para irse junto con él son los salvados, que estamos mencionando que en este caso son el grupo final remanente llamado 144,000, que no solamente involucra el número, sino más bien a todas las personas. Pero entonces se presenta allí, entiendo yo que hay dos grupos en ese momento. Yo quiero decir algo. Sí, también. Vamos a darle un momento al pastor. Veo que no tiene la cámara encendida y está muteado. Quizás está llegando a su lugar. Aquí estoy. Escuche bien. Léase bien. 1 Tesalonicenses 4:17. Allí dice, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Grábese esa frase. ¿Qué significa eso? Los que vivimos, que hayamos quedado. Es lo que estemos vivos. Los únicos que estemos vivos somos arrebatados. Le está diciendo que los otros todos han muerto. Pero esa parte no se refiere más bien, pastor, a un consuelo. Un consuelo para aquellos que le temen a quedarse sin tener la oportunidad de ver al Señor.
y que entonces más adelante le dice, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No tiene eso que ver con esa parte ahí? No, mi querido, allí eso es literal. Cuando está diciendo el apóstol Pablo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, está literalmente diciendo que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Ministro, literalmente todos los otros morirán. Y ministro, nosotros dicen los que vivimos, los que hayamos quedado. Ajá, sí. ajá, perdón, Y ministro. adelante. Y lo que dice que morirán con el resplandor de su venida, eso van a estar. Vamos a ver otra vez. El apóstol Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, indica que ya no quedan más, sino nosotros los que quedamos. Así que lo que usted mencionó de que viene envuelto en llama de fuego, pues eso es lo que dice allí, el fuego lo matará. No van a quedar más porque el fuego que viene, que trae Cristo, los mata. Eso es. Con el resplandor, exacto. Para poder entender eso, tiene que leerse Segunda Tesalonicense, oiga, Segunda Tesalonicense 1:8. Segunda Tesalonicense 1:8. Allí dice, vosotros que sois atribulados, dice, se tendrán reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor con los ángeles de su poder. Enciende la luz. Con los ángeles de su poder en llama de fuego. Tesalonicenses 2:8 y 9. Allí lo dice, vienen llamas de fuego. Eso es lo que hace que entonces los impíos quieren esto, ¿cómo se llama? Que las piedras le caigan encima y le caen. Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Eso está diciendo, no van a quedar más. Los que hayamos quedado son los que somos arrebatados. Pastor, Ajá. y yo buscando información acerca de la ley dominical, me topé con un escenario en Primeros Escritos que podría esclarecer un poquito. Ahí menciona, yo tenía entendido que la ley dominical era la señal para irse al campo. Ajá. A vivir. Entonces me encontré con que la ley dominical era la señal para huir a los montes. Entonces también pensé que en la persecución, en esa persecución, muchos iban a perecer. Entonces Elena dice que los que huyan a los montes sí serán perseguidos por los impíos. Incluso serán cercados, pero que los ángeles de Dios lo van a proteger y no van a permitir que esas personas que hayan quedado vivas, los justos, los santos, perezcan. Entonces entiendo que dentro de eso, de ese grupo, los que van a quedar vivos, como ya lo describe, que verán la venida del Hijo del Hombre, y los impíos que finalmente entrarán en razón por ver la escena de la segunda venida, pero no porque tienen un corazón conmovido, puesto que lo persiguen para matarlo, porque lo acusan de que las plagas que están cayendo en el momento son por culpa de que ellos no quieren someterse a la adoración el domingo. Ese grupo de personas morirá instantáneamente con el resplandor de la venida de Jesús. Eso es. O sea, con la venida de Cristo mueren todos los impíos. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, Que todos los impíos morirán. Que incluso es lo que describe Apocalipsis como la prisión de Satanás, porque en la tierra no queda nadie vivo. Los que queden vivos, ellos ascenderán a recibir al Señor al cielo en las nubes, y entonces entraremos en la fase del juicio de saber por qué se perdieron lo que se perdieron, que sería los 1000 años. Ya el juicio que no lo hace Dios, el juicio que Dios está haciendo es ahora. Ese juicio de los 1000 años lo hacen los santos. Exacto.
Una parte del juicio que la hace Dios, esa es la que está haciendo en 1844 hasta el cierre de la gracia. El juicio del milenio lo hacen los santos. Ellos Pastor, son los que juzgan. Ajá. en el capítulo 20 se habla de dos juicios. Uno de los santos, que es al principio del capítulo 20, y después uno al final que dice que hay otro juicio donde los libros se abren. O sea, cuando Sí. los muertos se están parados delante de la presencia de Dios, que hay otro trono. Sí. Entonces hay otro juicio allí. Sí, entonces son tres. Hay un juicio que hace Dios para separar los santos de los impíos. Hay un juicio que lo hacen los santos. Y hay un juicio que hace Dios otra vez para la destrucción de los impíos. Es súper interesante. El juicio después del milenio, ese juicio lo hace Dios para la destrucción de los impíos. Y El hay- juicio que se está haciendo ahora, a partir del 1844, es un juicio que hace Dios para separar a los santos de los impíos ahora. A ver quién es el que se va a ir con Jesús. Entonces, pastor, en esa tercera fase del juicio, ahí sí se cumpliría lo que dice que él viene a pagar a cada quien conforme a como haya obrado. Porque ya viene a Sí. dictar sentencia. Ya no hay ningún vestigio de duda de por qué yo iba a la iglesia, predicaba y me perdí. Sí. Dios me libre, claro está. Pero Sí, permítame. esa sería la fase. Son las 9:17. Ya nosotros nos pasamos un poquito con el tiempo. No sé si hasta aquí ha quedado claro. Yo entiendo que se volvió un poquito más preguntas y respuestas que en sí Daniel capítulo 7. Pero todo tiene que ver porque una cosa se enlaza con la otra. El asunto que hicieron preguntas, que hicieron muchas preguntas, eso es lo bueno. Porque este es un curso simplemente que no quede ninguna duda sin aclaración. Sí. Tiene que quedar- ¿Hay alguien más que quiere decir algo? ¿Tiene alguna pregunta? ¿O Todo muy claro. entendió? Todo claro, todo bien. Muy bien. En eso es que consiste este curso. Simplemente en dinámica, en aclaración, en que nadie se quede sin entender. Porque la intención que yo tengo con mi manera de enseñar es que cada bendita del séptimo día se sepa de memoria, Apocalipsis, de memoria, que pueda simplemente, donde quiera que encuentre a una persona, pueda de una vez ponerle el tema y que se lo sepa de memoria y que pueda explicarlo todo lo que tenga que decir sobre Apocalipsis. Esa es la intención. Que no tenga que encontrarse con alguien y llegar a un punto en el cual ya tiene que ahora, porque se le quedó la Biblia o porque se le quedaron los apuntes o como hace la mayoría, que están limitados y tienen entonces que ahora solamente dejarlo en manos del pastor, porque el pastor es la enciclopedia y ellos pueden avanzar un poquito, pero dice, bueno, ya ahora tiene que seguir el pastor o tiene que seguir el hermano que es un gran erudito. No, usted debe saber, todo el mundo debe saber todo, el plan completo, enterito de la profecía. Esa es la idea. Que no sé, pastor, si mencionaron el versículo que dice con relación a las preguntas que se abrieron, que todo ojo le verá lo que les traspasaron, con relación a si van a quedar los impíos vivos o no. Eso de lo que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, es el mismo de Daniel 12:2. Tiene que entender bien que
no ocurre en la segunda venida de Cristo. Es decir, la resurrección de esos impíos no ocurre en la segunda venida de Cristo, sino que ocurre antes. Va a haber una resurrección antes de la segunda venida de Cristo. Va a haber una resurrección especial para resucitar a todos los compañeros de los 144,000. Lo que dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 13, que dice: bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, descansarán de sus horas, porque de su trabajo, porque sus horas con ellos siguen. Es porque todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel, en el mensaje del sábado de los mandamientos de Dios, los que murieron, ellos no van a resucitar con la gran multitud, sino que resucitan antes. Y con esa resurrección de los adventistas, de la gente que murió, pero que guardaba los mandamientos, con una resurrección especial, ese Daniel 12:2, que dice: muchos los que duermen en el polvo de la tierra han despertado, uno para vida eterna, otro para beberse en confusión perpetua. Indica que hay una resurrección donde se levantan malos y buenos juntos. En esa se levantan lo que maltrataron a Cristo y lo traspasaron, junto con los que adventistas que murieron, que no es en la segunda venida, sino antes. Ellos se levantan en el tiempo de angustia, cuando los 144,000 pasan la angustia. En el momento que estén pasando la angustia, ahí hay una resurrección de santos que son levantados para acompañar a los 144,000 antes de venir a Jesús. Y ahí se levanta también los que lo traspasaron. Ahí es que se cumple lo que se le dijo a la hermana Guay. El ángel le dijo: tú estarás con los 144,000. Sí. Ah, ok. Ahí es que se cumple donde dice que el mar también dará sus muertos. No, el mar dará su muerto ese después, en el juicio que mencionó José Luis, o sea, la tercera parte del juicio. Mencionamos que en el 1144 hay un juicio que hace Dios. Durante el milenio, el juicio lo hacen los santos. Van a mirar todos los rollos, ellos a dar su veredicto. Y cuando pasa el milenio y viene Cristo y resucita a los impíos, viene un juicio ahora de destrucción de los impíos, allá donde el mar da los muertos. Apocalipsis 20. Pastor, eso es cuando dice que el enemigo los reúne para la batalla. La batalla, sí, eso es después del milenio. Okay. Esa es la batalla de God y Magog. Esa es la batalla de Gog y Magog. Yes, yeah. Nosotros estamos ahora en la batalla del Armagedón, que termina con la segunda venida de Cristo. Súper interesante. Ministro, yo tengo entendido que la batalla de Og y Magog es cuando desciende la Nueva Jerusalén. Entonces, sí, esa no sería con la segunda venida de Cristo, más bien es cuando ya, luego del milenio, viene a establecerse. En la tercera, la batalla de Gog y Magog es la batalla después del milenio. La batalla del Armagedón, esa es ahora, que es diferente. Esa termina con la segunda venida. La batalla del Armagedón, Apocalipsis 16. Dice, los reunió en un lugar que se llama Armagedón. Eso es ahora. Ahora mismo que nosotros estamos estudiando, está pasando la batalla del Armagedón. Ahora mismo, hoy mismo. Aquí Tomás está levantando la mano, Tomás Moronta. Adelante. Adelante, Tomás. Tiene el micrófono activo, puede hablar. Tomás. Ok, no sé si fue por accidente, pero parece que no se escuchó. Entonces, bien, tiene que grabarse bien es que nosotros estamos ahora, desde 1844 al cierre de la gracia, estamos en una etapa que se llama juicio investigador, pero tiene otro nombre, se llama también las bodas del Cordero.
Nosotros estamos en la boda del Cordero. La boda del Cordero también se cierran con el cierre de la gracia. Quedan ya terminada la boda del Cordero. Tenemos también que saber que entre 1844 y el cierre de la gracia es el periodo de las 10 vírgenes. En ese periodo es que hay 5 vírgenes fatuas que tienen la lámpara, pero no tienen aceite juntamente con su lámpara. Y ellas tocan la puerta para entrar y el esposo le dice, no conozco. Eso está pasando en ese periodo, está pasando ahora. Y a otras que sí tocan y la dejan entrar y entran con él. Eso todo termina en el cierre de la gracia, esa dinámica. O sea que el periodo de la invitación ese es un periodo, la invitación a la boda. El periodo de la boda en sí es otro periodo. Y Es la boda, es la boda misma. Lo que pasa es que existe la boda y cena de la boda. Son dos cosas diferentes. Cuando Cristo venga, lleva a la iglesia al banquete o cena de las bodas. Pero las bodas pasan ahora, antes de Cristo venir. Ya. Eso. Y el final de la boda también es otro periodo cuando se le entrega el reino a Jesús. No es cuando ya al final dicen a Daniel, me imagino, veo que dice, creo que en el capítulo 7, que se le entrega el dominio, el reino y todo a Jesús. ¿Eso ya al final de la boda? Sí. Todo eso, pero cuando dice allí que le entregaron el poder en Daniel, esto ya, ahí está tratando, cuando termina ya el juicio, cuando termina el juicio investigador, ahí termina el juicio de Daniel. Ya. Y cuando ya quedan los dos grupos separados y definidos, ahí se entrega ya el reino a los santos del Altísimo. Bueno, esta conversación está interesante. Yo sé que cuando estudiamos la Biblia se puede haber no fin, horas y horas. O sea, hay 1.000.000 de preguntas que me vienen a la mente, como usted habló de resurrecciones y yo me pregunté cuántas resurrecciones hay. Y hay tantas preguntas que me ocurren, pero si seguimos preguntando, usted no va a dormir hoy y nosotros tampoco. Pero está interesante la Biblia. Sí, Bien. sí. Yo creo que pastor, lo podemos dejar ahí. Bien. Hasta ahí Muy por bien. hoy. Vamos Bien. a ver cuál será la tarea para la próxima reunión. Ustedes están más tarde que yo, así que le afecta más el sueño. Yo estoy ahora más temprano. La tarea que le voy a dejar es, o sea, que veámoslo el domingo próximo, veámoslo. Hoy hice la pregunta de la tarea que dejé, no me contestaron, así que tomen apunte para que la veamos. Veamos la cantidad de cabezas de la bestia, porque eso es lo que nos va a ayudar a conocer la bestia de Apocalipsis con las 7 cabezas. Sabemos que son las cabezas de Daniel, es para que se grabe, para que sepamos de dónde vienen. Luego vamos a ver el próximo domingo, con la ayuda de Dios, vamos a ver también a repetir para que se graben bien. Yo recuerde que queremos que nos lo sepamos de memoria, que usted pueda, donde quiera, que en el bus, en el parque, donde quiera usted pueda decirlo, sabérselo por completo, que no falte ningún detalle. La mayoría, recuerde bien, tiene que entregarle al pastor. Le va a decir, mira, yo sé un poco de esto, pero el pastor es que sabe mucho o el anciano. No, usted tiene que sabérselo todo, que usted sepa dar el curso entero. Todo al 27º día debe saberse la profecía entera, completa, porque el pastor no va a estar en el juicio suyo, ni el anciano va a estar en su juicio. Y usted tiene que, en el dominio que tenga de esto, es que usted va a poder sobrevivir sabiendo las piezas. Y allí no hay padrinos, tiene que saberla. Entonces vamos a ver el próximo domingo las fechas, cuando cayeron los imperios, qué es lo que pasó cuando en 476, cuando pasó el periodo del Imperio Romano, que ya era lo político y militar,
para saber qué es lo que pasó cuando el Papa, ahora que tenía el poder religioso, agarra también el político. Recuerde bien que ya hasta el fin del mundo, el papado va a tener eso, porque es así como se consolida el poder del anticristo, el gobierno mundial. Los 10 cuernos, tiene que saber cuándo ocurrieron y en qué significaba todo eso. Entonces también todo eso vamos a verlo el próximo domingo. Entonces estaríamos repasando Daniel 7, los que no hicieron la tarea. ¿Y Sí. cuál otro capítulo? Seguimos con Solo el 7 porque hay muchas cosas todavía del 7. Tenemos otra cosa que ver del 7. Tenemos el domingo todavía que trabajar con el 7, porque tenemos que trabajar con aquello. ¿En qué tiempo fue que comenzó en Daniel 7 el juicio? Que dice que cuando el cuerno pequeño estaba diciendo la más grande palabra, fue que él vio la escena de juicio. También tenemos que ver aquello que dice que vi como en la nube del cielo, uno como hijo de hombre que venía. Guillermo Miller creía, cuando él leyó eso, que era a la tierra que venía Cristo, y se confundió. Dice que vino al anciano de días. Vi uno como en la nube del cielo, uno como hijo de hombre que venía al anciano de días. Y Miller creía, no captó, que pensó que era la tierra. Y vino el anciano de días, dice Daniel 7. Ok, entonces continuamos con Daniel 7. Sí, todavía vamos a ver a Daniel 7 el próximo domingo. Porque después tenemos que ver a Daniel 8, porque Daniel 8, entonces, es el que nos da todas las piezas allí, porque menciona a los reinos por nombre Daniel 7, Daniel 8. Y nos da también Daniel 8 las matemáticas proféticas, que eso es muy importante, las matemáticas, que nos da los 2300 tarde y mañana. Y en Daniel 9 nos da las 70 semanas para que veamos la matemática y veamos allí esos números son muy importantes. Ok, entonces yo pienso que ya podemos orar. Por favor, pastor, diríjanos en oración. Oremos. Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado, nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por tu palabra, por la revelación. Bendice en forma grande, abundante a cada una de estas personas que se esfuerzan, que hacen posible, Dios mío, esta cadena, investigando, estudiando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, muchísimas gracias por haber asistido. Gracias, pastor, por acompañarnos. Recuerden Amén. que pueden compartir para que el que esté interesado participe. La intención es que cada quien pueda estudiar por su cuenta, pueda con oración pedir la revelación al Señor para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Amén. Así que nos vemos en la próxima reunión. El Señor pueda bendecir a cada uno. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye.